Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Tome su asiento. Aleluya. Gloria al Señor. Dios bendiga la vida del hermano Lano que nos visita esta mañana, hermano. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga la vida del hermano. Y también, hermano, es un gusto, es un privilegio que el Señor también nos honre con el hermano pastor Gabriel Ruiz también. La hermana Julia, su esposa, hermano. Fuerte aplauso por la vida de ellos. Amén. Vemos cuánto aman a Dios. Y no solamente aman a Dios, hermanos, también la obra de Dios. Porque una cosa es amar a Dios. Si yo le pregunto cuánto aman a Dios, todos van a decir amén, hermano. Pero cuando decimos cuánto aman la obra de Dios, hay nadie que quiera hacer la obra de Dios, hermano. Amén. Porque amar la obra de Dios es otro tema. Amar a Dios es otra cosa, hermano. Amén. Entonces, pero cuando alguien ama verdaderamente a Dios, también ama la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Gloria a Dios. Cristo vive. Gloria al Señor, hermano. Dios es bueno, Dios es fiel. Y dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Aleluya. Gloria al Señor. Así, hermano, quiero dejarle unos 5 minutitos, 6 minutitos a mi hermano Lano para que salude a la iglesia y dé una palabra de ánimo, no sé, hermano. Aleluya. Porque después viene el alimento espiritual que nos va a compartir el pastor Gabriel. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Gracias. Hermano, que Dios nos bendiga. Así como decía el hermano, el que ama la obra tiene que ir a la obra, hermano. De nada sirve yo amo a Cristo y no lo ama. Usted ya sabe, ya ha estado en batalla. Y los que no han estado en batalla van a estar en batalla. Hermano, yo he conocido a mi hermano Esteban, lo voy a recordar, a Dori desde cuando era niña, a mi hermana Irma. Y mi hermano Esteban, un día vine y me dijo: oye, hermano Lano, me dijeron que tú eres evangélico. Sí, hermano, soy evangélico. Para honra y gloria de Dios, le dije yo así esas palabras. Y me dijo él: ¿es bueno, hermano? Sí, es bueno, hermano. Ya no andes vagando por el mundo. Deja los placeres de la carne y ven al Salvador, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien le da la honra y la gloria por toda la eternidad. Y mi hermano Esteban me dijo: voy a buscar a ese Cristo. Porque estuvimos trabajando 10 años en una mueblería. Él era el gerente y yo era el chofer, hermano, de esa mueblería. Y fuimos en lo terrenal unos buenos amigos. Pero después viene Cristo. Ese Cristo los une más, hermano. Si lloro, no va a decir por qué llora el hermano Lano. Lloro, pero se fue con Cristo. Cristo se lo llevó. Cuando él estuvo enfermo, yo venía y lo visitaba y le daba palabra de ánimo. Y el hermano Esteban decía: sí, hermano Lano, es real ahora sí. Lo que tú me has hablado, que ese Cristo da la paz, da el gozo, da la tranquilidad. Porque él estaba enfermo, pero tenía gozo y tenía paz, mi hermano. Yo lo veía que había paz en su corazón y gozo, hermano. Y llegó el momento, hermano, mi hermano partió. Pero yo me sentí muy mal, hermano. Me fui a mi casa, lo acompañé hasta allá al sepulcro, a mi hermano. Mi hermana Irma y mi hermana Dori se acuerdan lo que dije, esas palabras. Véanlo ahora, porque mañana ya no lo van a ver a mi hermano. El que quiera venir, que le vea la cara la última vez a mi hermano. Muchos fueron y le vieron. Pero en mi corazón, mi hermano Esteban vivirá hasta que yo me muera, hermano. Dirán ustedes: ¿por qué habla el hermano Lano eso? Y su deseo de Esteban Ramírez eran que su familia siguiera el evangelio.
Y ahora que veo a Dori cantando esa alabanza hermosa, porque esa alabanza, cuando ella cantaba, yo decía, Señor, ¿cómo te alaba, Dori? Y me dijo el Espíritu Santo, ¿usted cree en el Espíritu Santo? Gloria a Dios, estamos de acuerdo entonces. Cuando el Espíritu Santo, hermano, te habla, y tú sientes en ese corazón ese gozo y esa paz y esa tranquilidad que viene del cielo. Aquí no hay nada, hermano, solo en el cielo baja, y cuando baja la gloria de Dios, hermano, se siente en el corazón. Y fueron la petición de mi hermano Esteban, que su familia alabara y glorificara a Dios, hermano. Y yo me fui. Yo siempre me ven predicando en varios lugares. Ahora ando en una bocina aquí en Pinotepa Nacional, Oaxaca, en El Carrizo, en Mancuerna y en varios lugares. Algunos ya me han oído. Bueno, ¿qué pasa, hermano? Ahora vine ayer, antier para acá, y llego aquí donde está la familia. Yo le llamo familia cristiana, hermano, porque debemos de amarlos de verdad. ¿Por qué? Porque de un corazón de piedra los puso un corazón de carne, hermano. Aleluya. Y como ese de carne amas a tu hermano. Muchas veces me dice una hermana, dice, oye, Lano, ¿cómo son tus hermanos ese? Sí, son mis hermanos. Dice que es mejor hermano que de Cristo que hermanos carnales, ¿no? Amén. ¿Se quiere más o no se quiere? ¿Se quiere más, no, verdad? Bueno, vine y platiqué con la hermana Irma, la hermana Dori, y me dicen, hermano Lano, véngase a la casa del alfarero aquí el domingo. Le dije, sí, hermana, yo vengo. Una vez me dijeron, no me dijeron dos veces, hermano. Una vez, y aquí estoy presente, hermano. Hermano, Dios nos ama, hermano. Busquémosle. Hay que buscar, despojarse de todos los placeres de la carne, porque la carne para nada aprovecha, hermano. Despójese de todo lo malo y venga usted a Cristo, porque Cristo es el poder y la gloria de Jehová. Hermano, recordando a mi hermano Esteban, hermano, allá le veré en el día cuando sea lo necesario, hermano. Allá le veré, hermano. Póngase de pie, yo voy a hacer una oración por mi hermana Irma y mi hermana Dori. Cuánto gozo, hermano, hay. Yo sé que ustedes están gozosos. Yo sé que cuando el Hijo de Dios viene contento y feliz, que deja todo en la casa y se viene para alabar y glorificar su nombre. Hermano mío, esta oración, porque esta iglesia va a crecer, hermano. Va a crecer. Yo así lo testifico hoy, en este día, hermano. Esta iglesia va a crecer. Si ustedes tienen ese amor de Cristo, va a crecer. Y va a crecer en abundancia, hermano. Voy a orar, hermano. Vamos a orar. Amadísimo y poderoso Señor. Mire, Padre amoroso, la vida de mi hermano pastor, la vida del invitado, hermano, la vida de su esposa, la vida de mi hermana Irma, la vida de Dori, la vida de sus niños, la vida de toda la familia, Padre, y la vida de todos mis hermanos, Señor, que están aquí, Padre, alabando y glorificando tu nombre, como tú te mereces, Señor. Hoy en esta hora, Señor, yo te ruego y te suplico, Señor, que no veas nuestro pecado, ni la maldad de cada uno de nosotros, Señor. Repréndela, Padre. Toda obra del diablo se va, toda hechicería, toda brujería, toda maldición se va en el nombre de Jesús. Por la sangre del Cordero perfecto fuimos comprados, Padre, allí en el Gólgota, Padre, donde Él moría, allí en la cruz, Señor. Decía que todo estaba consumado, Señor, y todo está consumado, Señor. Gracias, Padre, por la vida de Dori, la vida de Irma, la vida de toda su familia, la vida, Señor, de todos los que te alaban y te glorifican como tú te mereces, Señor. Bendice mi alma, sella mi alma, purifica mi corazón y mi mente y todo, Padre. Gracias, Señor, por darme este momento, comunicación plena contigo, Padre.
Padre, mis hermanos y yo, te alabamos y te glorificamos y te damos la honra y la gloria por toda la eternidad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Que Dios los bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Tome su asiento, hermano, amén. Fíjense, hermano, que a veces nosotros como seres humanos nos afanamos, más como padre, hermano, en dejarle herencia a los hijos, hermano. Y que le voy a dejar a mi hijo la casa aquella, la casa esta para el otro, y esto, y eso es muy bueno, hermano, amén. Eso es bueno humanamente hablando, hermano, pero de verdad, hermano, la mejor herencia que se le puede dejar a los hijos, hermano, es el evangelio, hermano, la palabra de Dios, hermano, amén. Eso es lo mejor, hermano, porque esa herencia le va a dar la vida eterna, hermano, amén. Entonces, hermano, de verdad, lo digo esto porque el hermano Esteban dejó la mejor herencia a su hija Doria, hermano, amén, aleluya. Y yo sé que su descendencia de ella igual va a seguir los caminos del Señor, hermano, amén. Entonces yo le animo, hermano, que animemos a la familia, a los hijos, que la mejor herencia, hermano, de verdad que podemos dejarle a los hijos, pues el evangelio, hermano, amén. Gloria al Señor. Así voy a invitar a mi hermana Janet, hermano, para que pase con los niños. Vamos a orar por los niños para que tomen sus clases, hermano. Esa es la palabra que Proverbios 22:6 instruye al niño en su camino, dice. Y al instruirlo, esa es parte de la herencia también, hermano, de enseñarles desde pequeño, hermano. A veces queremos corregirlo ya cuando están grandes, hermano. ¿Qué, hermano? Te contestan ya. Amén. Ya cuando están chiquitos. Amén. Mejor, hermano. Adelante, hermano. Hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a orar por la vida de los niños, ¿verdad? Los invito, hermanos, que traigan a sus niños, a sus nietos, a quien puedan traer, a sus vecinos también. ¿Sí? Bueno, vamos a orar, niños. Vamos a orar para que ustedes estén atentos a la clase, ¿verdad? Más que nada, hermanos, hoy en día a los niños hay que aplicarles la sabiduría, pero con aprendizaje, junto con algo que a ellos no les aburra, hermano, pero que aprendan a través de los juegos el evangelio. Y créanme que es más fácil con los niños hacerlo así, a estar todo el tiempo leyéndoles, porque ellos se aburren, hermano, son niños. Si uno de adulto, ¿verdad?, se aburre a veces, pero claro que el que le gusta el evangelio no se va a aburrir, pero ellos son niños y es muy difícil que ellos aprendan así. Nada más lleguemos y les digamos, van a leer este versículo y ese no, hay que explicárselo con dibujitos, y aparte también, pues, de repente hacer un juego, ¿verdad?, como a ellos les gusta, para que ellos aprendan de manera más rápida y tranquila y sin que se aburran, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la vida de estos niños, Padre. Que sea usted dirigiéndolos a cada uno de ellos, Señor. Que sea su Espíritu Santo, Señor, reinando en el lugar de clases, Padre. Que ellos pongan atención, Señor. Que ellos aprendan de tu palabra, sobre todo, Padre Santo, porque sabemos que ellos, al echar raíz en tu evangelio, Señor, el día de mañana, ellos se van a acordar, Padre, de que alguna vez, de lo que a ellos se les enseñó acerca de usted, mi Padre. Gracias te damos, Señor, por la vida de sus papás también, Señor, porque sabemos que ellos lo traen, Padre, para que ellos aprendan. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Ahora sí, siéntense, hermano, acomódense, porque mi hermano Gabriel viene con todo, hermano, amén. Si es palabra de exhortación, hermano, recibámoslo, hermano, porque a veces el pueblo siempre el pueblo le gusta pura palabra de bendición nomás, hermano, amén. El Señor te va a bendecir, el Señor te va a dar esto, el Señor esto, y ven, te voy a orar por ti, para que se abra la ventana de los cielos, venga sobre ti. Eso quieren oír mucho, hermano, amén. Pero cuando ya viene la palabra que nos arrepienta, muy palabra de exhortación, y el que se incomoda, hermano, porque le está dando en la llaga, hermano, amén. Aleluya, gloria al Señor. Así, adelante, pastor. Aleluya, gloria al Señor. Le pongo una silla acá atrás.
Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Mire que tenía ganas de verlos, la verdad. Tenía muchas ganas de verlos desde el cumpleaños de mi esposa, que algunos fueron. Y me dio mucho gusto que los que fueron, hermanos, fueron. Amén. Y ya vieron cómo tenemos nuestra familia, nuestros hijos, y cómo nuestro matrimonio, aunque ya tenemos 47 años, en la canción que le canté me equivoqué porque dije 57, y es 47 años. 47 años viviendo con la misma mujer, gracias a Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Hermanos, aquí me siento como en mi casa. Yo no espero que el pastor Adolfo me invite. Yo le dije, si tiene alguna cosa o algo, quiero visitarle. Pues si quiere esto, amigo, que viene luego. El 1 de marzo fui a ministrar una boda a, ¿cómo se llama? Guajuapan de León, ya casi la colindancia con Puebla. Vinieron a verme hasta acá, son hijos en la fe que dejamos ahí hace muchos años, hermano. Pero quería que yo la casara a la muchacha. La muchacha es una psicóloga, es profesional. Yo me sentía raro ahí entre esa gente. Ahora sí, como decimos por acá, por la gente catrina. Pero Dios nos dio la gracia. La boda estuvo muy bonita. De ahí nos fuimos a Catlán, Puebla, donde vivimos nosotros como misioneros. Hermanos, todavía sigue, la mayoría sigue, Algunos que otros cayeron del barco, pero la mayoría cuando me vieron, mi pastor, dice, hermanos, me recibieron con mucho gusto, me hicieron regalitos, no fui por eso, pero ellos me dieron un regalito. Le dije que quiero que me agarren unas iguanas, porque ahí hay mucha iguana, no la come la gente. Ya eran como a las 5, dice el hermano, esperen hermano, usted no vaya aquí, espérame, ahorita voy con mi yerno. Me trajo 6 huevonas. 6. Allá las hicimos, las doramos en el horno y me las traje cocidas. Ya se imagina usted, ya no le cuento lo demás, porque ya sabe. No, a ver si para el otro convivio que tengamos hacemos tamales de iguana. ¿Sí le gusta la iguana? Algunos no, pero a la mayoría sí. Y estamos muy contentos, hermanos. Fuimos en la camionetita que traemos y fue una bendición. Llevé al hermano Ricardo como chofer porque ya mis hijos no me dejan manejar solo. Y hoy estamos aquí para compartirles un tema. El tema se llama ¿por qué pelear? Como una pregunta. ¿Por qué pelear? Porque cuando venimos a Cristo, venimos a pelear. No venimos a descansar ni a dormir. Es una pelea que tenemos contra Satanás, hermano. Jesús peleó con Satanás en el desierto. Satanás le buscaba la forma. Pero Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Abre su Biblia, Mateo capítulo 10. Gloria a Dios. Mateo capítulo 10. Capítulo 10, verso 34 al 39. Dice así, hermanos, la palabra de Dios. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disección
al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre, a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hermanos, a veces porque no entendemos, tristemente a veces predicamos de esta manera: entrégate a Jesús, Dios te paga las deudas, vas a tener dinero, vas a ser bendecido. Y bueno, le bajamos a la estrella del cielo y aquel dice: ay, pues si así me entrego. Pero nunca le decimos que hay que pelear una batalla. Tenemos una guerra que ganar y una batalla que pelear. No he venido para darles paz, sino espada. Porque el hijo será contra su padre, contra su madre, la nuera contra su suegra, y la suegra contra su nuera, y los enemigos serán los de su propia casa. A veces por el evangelio, si se entrega el papá, el hijo no quiere, gracias. O la nuera no le gusta. Ahorita la mayoría de nueras pelean con su suegro, se apartan, se dividen. Y disculpen, pero a veces hasta los hermanos, los que dicen que son hermanos, también pelean. También. No sé dónde hacemos pues lo que dice la Biblia, que tenemos que perdonar. ¿Dónde lo ponemos? Pero esta mañana les quiero, o le estoy dando ya esta enseñanza, ¿por qué tenemos que pelear? Usted no puede decir a la gente: métete aquí con nosotros y sácale la lista de tus deudas y él te lo paga. Déjeme decirle que él no va a pagar nada de deuda. La va a pagar usted porque usted fue el que pidió. Sí, él le va a bendecir, sí. Pero no le va a dar dinero. Bueno, sí nos da en un sentido pues, pero no estamos pidiendo eso. Nada se dice de que nadie puede obtener el perdón sin hacer un compromiso con él. Porque vivir sin compromiso es mejor. ¿Cómo está la juventud ahora? Ya no creen en el casamiento. El casamiento ya unión libre, dice. Hay unos hermanos que yo conozco que se convirtieron a Cristo ahí en La Teja. Ya son grandes como el hermano que pasó apenas enfrente. Pero ellos nunca se casaron. Viven con su mujer, tienen hijos grandes, tienen nietos. Y ahora que se entregaron, el pastor le dijo: tienen que casar. ¡No, tu pastor! ¡No, hombre! ¿Cómo que? Eso, joven, pero ya viejo. No. Y no se han casado, no quieren casarse. ¿Para qué dice el casamiento? Me voy a ahorcar, esto la mujer me deja. Y no. Y no quieren casarse, no sé cómo les va a ir con Dios, pero no quieren casarse. Porque la unión libre es mejor. No queremos compromiso. A veces seguimos a Dios sin compromiso también. No hay compromiso. Yo no me quiero bautizar, dicen los hermanos luego, porque ya bautizarse es un compromiso. Desde el momento que aceptamos a Cristo ya es un compromiso. Desde el día que recibimos a Jesús en nuestro corazón, ya es un compromiso. Pero como dije, vivir sin compromiso es mejor. Hasta los cristianos dicen: bueno, yo no me bautizo, no tengo compromiso. No. Nadie puede obtener el perdón. Oiga eso. Nadie puede obtener el perdón
si no hace un compromiso con Él. Porque andar sin compromiso es mejor. El rey David, usted sabe su historia. Falló, sí falló, tuvo muchos errores. Pero el rey David andaba con un compromiso con Dios al 100%. Y a pesar de sus fallas, dice la palabra que se hizo amigo de Dios. Amén. Salmo 27, 4. Mire lo que dice el rey David. Salmo 27, 4. Mire cómo dice. Salmo 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Cuál? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado, que yo esté todos los días en la casa de Dios, con compromiso, nada de que a ver si puedo. No. Ahora versículo 6 de ese capítulo. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo voy a sacrificaré, haré sacrificio de alabanza. Gloria a Dios. Verso 10 de este capítulo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Ay, que hermano, ya no voy al punto, que mi papá se fue y me rechazó porque soy hermano. No, Señor. No. Aunque mi padre, porque David tenía un compromiso, aunque mi padre y mi madre me dejarán, Jehová con todo me recogerá. Tenemos que resistir hasta el fin, hermano. Jesús no nos promete una vida fácil, quiero decirle, pero sí nos promete un maravilloso destino. Él nunca nos promete una vida fácil, ¿no? Vas a tener dinero y te pago tus deudas. No te preocupes, aquí hay lana. ¿Sí? Hay lana. Pero Él no nos promete una vida fácil. Pero sí Él nos promete un maravilloso destino a donde vamos a llegar. Porque déjeme decirle algo. No es como comenzamos en el Evangelio, sino cómo terminamos al final. Muchos comenzamos con gozo y alegría, saltando en un solo pie, y aleluya, gloria a Dios, y el gozo. Pero no es eso. Es como vas a terminar de aquí 30, 40 años. ¿Cómo vamos a terminar? Ya no se acostumbra ahora, pero antes en los pueblos chicos se nombraban policías de machete. Siendo nuevo, convertido, hermano, de meses que me nombran policía. ¿Y ahí qué voy a hacer? A mí y a otro hermano. ¿Y qué hacían los policías de machete? Cuidar las cantinas, los bailes. Y cuando había baile en la cancha, tenía que estar con su machete ahí para resguardar el orden. Y ni modo, le dije al hermano, tenemos que obedecer, pues.
Pero cuando llegábamos a una cantina o a un bar, luego éramos 11, 10 y el comandante. Una cervecita para los muchachos, luego, pues. No. Traiga, yo quiero un refresco, si no, agua. Y después nos hacían burla. Dice, 9 cervezas, dice, y 2 refrescos para la señorita, dice. Y así, hermano, a resguardar los bailes. Y ya me hacen bailar, ya no, ahí me echaban las muchachas encima. Estaba el chamaco, no conocía yo a la hermana Julia, nada. Ya conocía de la palabra, pero no me había casado. Chamaco, pues. La cosa es que el hermano, mi compañero, era de madrugada, teníamos que hasta las 5 de la mañana, de la noche. Dice, mano, yo tengo un frío de verlo, dice, yo me voy a echar un mezcal, dice, pues. Tú verás, yo no sé, es que tu vida tuya, le dije. Nomás un mezcal y una cerveza es para aguantar. Y así empezó, hermano. Al último, ya se imagina usted, nunca volvió al evangelio. Se salió, se hizo un borracho. Al último lo mataron a balazo en una cantina, así, pam, ahí lo sacaron. A él y a su hermano y a un sobrino, a los 3 mataron. Hasta ahí se acabó el hermano. No hubo tiempo. Y el hermano Gabriel sigue predicando la palabra de Dios. Hay que pelear la batalla. Hay un canto que mi papá cantaba. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla, Dios nos coronará. Amén. Jesús nos dice que Él dará la salvación a los que perseveren. ¿Qué dice Mateo 24:13? El que persevere hasta el fin, este será salvo, dice. Aquí es de perseverar, no nomás un año, no nomás vamos a estar 2 años, no. Perseverar hasta el final. Amén. Eso dice ahí Mateo 24:13, el que persevera hasta el fin. Y el apóstol Pablo repite este concepto en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 6. Miren lo que dice. Hechos 3, verso 6. Hechos 3, verso 6, mire lo que dice. Gloria a Dios. Mas Pedro dijo, no tengo oro ni... Ahí es, ¿no? Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Todo lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Él no tenía dinero, ¿eh? El cojo pedía una limosna, no tengo dinero. Porque muchas veces los predicadores tenemos la enfermedad del sin dinerito todo el tiempo. No hay. Pero tenía el poder para sanar al cojo. Y eso tenemos que preocuparnos de tener, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Verso 14, mire cómo dice. A ver, permítame, creo que estoy en otro aquí. Es Hebreos 3, 6, hermano, yo me equivoqué aquí. Hebreos 3, 6. Hebreos 3, 6 dice:
pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmemente hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si retenemos hasta el fin, no nomás un poco, no. Tenemos que retener esa palabra hasta el fin. Y verso 14, mire cómo dice, de Hebreos 3. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Mire cuántos años lleva este hermano. Yo estaba escuchando ahorita, y mi esposa me decía hace unos meses, ya no hay hermanos como los de antes, dice. Pero ay, mira, aquí está uno que predica en la calle con su bocinita. Yo me acuerdo que los hermanos, mi papá y otros hermanos salían casa por casa, se paraban en una esquina a hablar, los apedreaban y vamos para adelante, el otro para allá. Yo me acuerdo que los chamaquitos se hincaban ante mi papá y le decían así. Le ponían la cruz para que se fuera el diablo, porque según era el diablo el hermano. Sufrieron mucho los primeros cristianos, pero predicaron el evangelio. Y como decía Arnulfo, la herencia del evangelio es mejor. A mí mi papá no me dejó herencia terrenal, nada. Éramos muy pobres, hermano, pero me dejó la herencia del evangelio. Y cuando él estaba muriendo con lágrimas, llorando, le dije, papá, yo voy a predicar por ti, llorando le dije, y se lo estoy cumpliendo. Amén. Yo voy a predicar por ti, porque esa herencia yo se la pasé a mis hijos también, y así va la generación. Ahorita una nieta mía que vive en Estados Unidos anda en un viaje misionero en Colombia. Voló desde Estados Unidos hasta Colombia y ya están con un grupo de jóvenes de la iglesia. Están metiéndose en unos pueblos donde reina el narco, peligrosísimo. Pero allí están, hermano, en los jóvenes de Estados Unidos. Ahí va mi nieta también. Lleva esa herencia del abuelo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No es cosa que no vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Le hago una pregunta. ¿Qué quiere decir entregarse a Cristo? ¿Qué piensa usted? ¿Qué quiere decir entregarse a Cristo? Porque usted me podría decir, pues yo creo en Dios, yo. Pero Jesús le dijo a alguien, o Pablo, no me acuerdo quién le dijo, hasta los demonios creen, dice, y tiemblan. Entregarse a Cristo, hermano, es rendirle tu vida y estar a la disposición de Cristo, porque te está entregando de Él. Ya no depende de ti mismo, sino de Cristo y a la voluntad de Él, a lo que Él diga. Muy bien, hermano, muy bien. ¿Qué quiere decir entregarse a Cristo? Tiene que ser una entrega total. ¿Sí me entiende? Una entrega total y completa a Jesucristo. Literalmente nos vendemos a Dios. Nos vendemos. Acuérdate que Jesús ya nos compró. Nos compró con su sangre. Amén, hermano. Amén. De igual manera como los satanistas se han vendido al diablo, igual. ¿Sabía usted que ahora hay hombres y mujeres adoradores del diablo? Hay una iglesia que se llama Iglesia Luciferina en Colombia. Yo un día le dije, voy a ver qué hacen, cómo hacen su culto los de Lucifer, ¿no? Y que me meto a su página allí y quiero ver un culto de ellos, porque predican. ¿Sí? Pero mira que hablaron de la Biblia, no que hablaron de otro libro, Hablaron de la Biblia.
hablaron de Moisés, que el Moisés, dice, Dios lo mandó que matara a no sé quién, y Lucifer nunca mató a nadie, dice, para que vean ustedes quién es más bueno, dice, ahora Moisés, dice, anda matando, que Dios lo ordenó, y Lucifer, dice, nunca se ve en la escritura que anduvo matando gente, dice. Mano, así estaba predicando esa Biblia. Y todos los creyentes encapuchados, con su capucha negra así, están vendidos al diablo. Así tenemos que estar nosotros vendidos a Jesucristo. Amén. Tenemos que estar vendidos al 100% a Jesús. Amén. Amén. Hermano, disculpe que lo interrumpa un momentito. También hay otra. Hasta la tiene la Biblia, la Santa Muerte. Ah, sí. Hay adoradores de la Santa Muerte. También esa otra existe, ¿eh? La ven y dice Santa Muerte. Es como Biblia latina. Y como quiera se los va a llevar. Tarde o temprano se van a ir. La adoran para que los deje vivir más tiempo, dicen. No, hermano. Tenemos que estar entregados. Somos vendidos a Cristo. Ya no tenemos derechos propios nosotros. Ya no tenemos derechos que son nuestros. Nosotros como cristianos somos deudores. Somos comprados. Y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya no tenemos derechos para nosotros. Cueste lo que cueste, casa del alfarero tiene que seguir a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, Cristo vive. Aleluya. Y no tiene que andar ahí amargado. ¿Se sabe qué quiere el diablo? Que usted ande con la cara larga, impaciente, incómodo, no tengo dinero y no sé por qué el pastor dice que Dios no va a bendecir y no tengo nada. Se me murió la cucha y luego se me murió la gallina y luego el limón está barato. Empezamos a quejarnos. No, Señor. ¿Sabe qué? Le voy a dar mis tips que yo tengo. Cuando el dinero me está fallando en la bolsa, le digo, dinero, ven a mí en el nombre de Jesucristo. Así. Santo. Y me paro a esperarlo. Y cuando ya asoma las narices en la curva, ahí viene, vámonos. Dinero, ven a mí en el nombre de Jesús. No tenemos que estar ahí. Es lo que quiere el diablo. Dice que había una iglesia, que había un hermano que siempre andaba así. Mano, yo le bendigo. La cara fea. Y le pusieron de apodo cara de limón. Usted cuando chupa un limón, ¿cómo hace la cara? Por más guapa que están las hermanas, pero si chupan un limón, ¿y que le componen un canto a ese hermano? Y yo ya lo escuchó, creo. ¿Ya lo escuchó? Sí, cara de limón, y ya muchos sabemos ese canto. Conocí un hombre que no se gozaba cuando cantaba el pueblo de Dios. Tenía cara de amargado, pues le apodaban cara de limón. Le gustaba buscar errores para impartirlos al muy criticón. Se creía el juez de todos y de ese modo así acabó. Cara de limón nunca se gozó. Cara de limón siempre criticón. Cara de limón ni un alma ganó. Cara de limón en el infierno te harás chicharrón. ¿Qué le parece? ¿Se quiere hacer chicharrón? Sígale. ¿Se quiere hacer chicharrón en el infierno? Sígale con la cara amargada. Usted tiene que andar con la cara alegre. Que la gente lo vea. Que usted tiene gozo. Aunque no tenga dinero. Aunque esté enfermo. No importa, tenemos que demostrarle al mundo que Cristo vive en nosotros. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Me dijo un amigo un día que tenía años que no lo veía. Oye, Gaby, dije, no te he visto, hermano, tiene tiempo. Oye, pero tú siempre andas contento, se te ve la víspera de alegría. ¿A poco tú sigues en eso? Dice. ¿De cuál eso? Le digo. Eso pues, pero ¿cuál pues? ¿Esto de cuál o qué? Eso de hermano. Ay, pues si eso no es por unos días, mi amigo, le dijo.
Aleluya. Ando contento porque, ¿y sabe por qué ando contento? Le dije, porque trabajo con el hombre más rico del mundo. Aleluya. Y él trabajaba con un señor que, don Navarrete, tiene aviones, es muy rico. Dice, no creo que le llegue a Navarrete, me dijo. Ay, se llama Lolo, ay Lolo, le dije. Dice, Navarrete es una pulga para mi patrón, le dije. Yo trabajo con el dueño de la plata y del oro, le dije. Ah, pero tú hablas de Dios, dice, ah, pues ese es mi patrón. A él le sirvo. Y mire, aunque tengo deficiencia para caminar porque no me cuidé cuando era joven. Pero ¿sabe qué? Así fui a Guajuapan a administrar la boda. ¿Eh? Así fui al estado de Puebla apenas a visitar las ovejas. Y si me hacen una invitación, yo voy. Solo que de plano no pueda, pero me gusta salir, hermano. ¿Eh? Y si no me invita en un mes, me invito solo, hermano pastor. Pienso que voy a estar viviendo cada mes, hermano. Amén, hermano. Cada mes, ¿está bien? Amén. Y si le urge a los 15, 20, pues hábleme. Amén. Pero pienso que cada mes está bien. Yo me gozo, me siento alegre cuando visito a los hermanos. No tenemos derechos propios. Somos deudores a la gente, a los güeros, a los negros, a los indígenas. Somos deudores porque nos falta que le prediquemos el evangelio. Ahorita la iglesia se ha enfriado un poco. Yo me acuerdo, hermano, nosotros anduvimos hasta Collante, digamos. Donde no fui fue a Corralero, pero todo lo que es Collante, lo que es Chicometepec, todo para allá nos metemos a anunciar el evangelio, todo. A Pinotepa estábamos unidos con Javier en aquel tiempo, todos juntos, y hacíamos una gran llamarada de cristianos, hermano. Lamentablemente el diablo vino y puso esas asociaciones. Cuando llegaron esas asociaciones religiosas registradas ante el gobierno, nos quitaron el amor de Dios, hermano. Y nos tambaleamos. Ahora yo mando aquí, tú no te metas para Carnol, porque yo mando hasta aquí. Y este hermano manda para allá. No puede llegar acá. No es así. Somos uno en Cristo. Amén. Entonces, hermano, el último versículo que les voy a dar, Gálatas 2:20. Ese versículo ya no lo voy a leer porque me lo sé de memoria. Ese versículo se lo enseñé a mis niñas, que ahora son señoras ya con hijos. Se los enseñé a mis niñas cuando iban en la primaria. 5 de la mañana, arriba chamaquita, arriba muchita, decíamos antes. Ahora, a ver, saquen la Biblia. Aquí tienen de Gálatas 2:20. Y hasta la fecha mis hijas son señoras, se lo saben. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no vive Gabriel, ya no vive Arnulfo, ya no. Sino Cristo vive en mí. Amén. Y lo que ahora vivo en la carne, porque vivimos en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Amén. Ya no somos nosotros. Estamos crucificados. Un crucificado que puede ser nada. Aunque tenga yo una mujer bonita aquí enfrente de mí, una jovencita, que me está diciendo cosas, yo no puedo porque estoy crucificado. Amén. Es que ya no vive Gabriel, vive Cristo en mí. Y el resto de vida que me queda, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Amén, hermanos. Amén. Hago un pequeño resumen. Nunca diga vente al evangelio y aquí se te va a pagar las deudas. No, hermano. Dios nos ha puesto a trabajar. El que no trabaja, que no coma, dice la palabra. Si nos bendicen con una ofrenda también, allá en Puebla algunos hermanos me dieron dinero. Hermanos, están aquí, están. Ahí le van 500, le van 200, hermanos. Pastor, qué bueno que vino, tengan. Esa es cosa de ellos.
Amén, hermanos. Tenemos que pelear la batalla. Y después de la batalla, Dios nos coronará. ¿Vale la pena ser cristiano? ¿Vale la pena ser aleluya? Vale la pena hacer gloria a Dios. En esta semana iba yo manejando mi camioneta. Hay una hermana que yo le llevo sus piones y luego voy a traer su limón en la tarde. Como ahorita a las 5 de la mañana me levanté y fui a llevarle sus piones a su huerta, y ahorita regresando en la tarde ya lo voy a traer. Y de repente empecé a cantar. Yo me las invento, hermano, las canciones. Es como le compuse una a la hermana Julia. Le compuse una a la hermana Julia. Los que fueron escucharon. Y de repente empecé a cantar. Cuando yo voy caminando, todos me empiezan a gritar. Cuando yo voy caminando, todos me empiezan a gritar. Ahí va el aleluya, ahí va el gloria a Dios, ahí va el aleluya, ahí va el gloria a Dios. Pero mientras ellos me están gritando, yo empiezo a cantar. Pero mientras ellos me están gritando, yo empiezo a cantar. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. Denle un aplauso, por favor. Amén, hermanos. Amén, hermano. Ese día, después de la fiesta, allí con mi esposa, como invité muchos paganos, había muchos paganos ahí, muchos católicos. Me felicitaron los católicos. No, los felicito, amigos. Dice. Nosotros los católicos hacemos fiesta, pero con cerveza, con vino. Y ustedes hicieron una fiesta alegre sin eso, dice. Ahora usted le cantó a su mujer. ¿Cuándo nosotros le vamos a cantar a nuestra mujer? Nosotros no le cantamos a la mujer, ya no la valoramos, dice. Pero usted le cantó, no, hombre, mi respeto para ustedes. Bueno, me felicitaron. Me gustó muchísimo, dice. Hasta uno me dijeron, ahora que cumpleaños lo voy a invitar y me compone una, dice. ¿Sabes? Le dije, ¿por qué no? Sí, como no. Hermanos, es un privilegio haber estado aquí. Lo hice con mucho amor, hermano Arnulfo. Amén, gloria a Dios. Con mucho amor. Y estamos muy felices de poder ayudarlos en este último tiempo. Dios les bendiga, hermano. Gracias, Pastor Gabriel. Gloria a Dios. Cristo vive. Denle una ofrenda de palma al Señor, hermano. Amén. No se preocupe. Como dice el de mi pueblo, ¿cuánto me Las bisagras me fallan, pero la boca la tengo buena. Gloria al Señor, hermano. Amén. Fíjense, hermano, aquí les voy a confesar algo. El pastor me habló y me dijo él, ¿qué tema quieres que yo hable? Me dijo él. ¿Verdad que me preguntó el pastor? Y yo le dije, no, hermano, lo que Dios ponga en su corazón, lo que lo que el pueblo quiere escuchar, o lo que Dios quiera que el pueblo escuche. Y yo ayer en la tarde, noche, ya estaba a punto de hablarle y de decirle, hermano, predique un tema que los hermanos se afirmen en su fe, hermano. Le decía, hermano, amén. De verdad, hermano. Eso le iba a decir, le iba a marcar ya anoche, pero al último dije, no, porque como ya le dije lo que Dios diga, pues si el hermano está jugando, vale, ¿sí? Entonces ya no le hablé, pero Dios, hermano, confirmando, Dios hablando a su pueblo, hermano, que necesitamos afirmar nuestra fe en Cristo Jesús, hermano. Estuvo bien, hermano, va de la mano, tenemos que
que cimentar nuestra casa sobre la roca que es Cristo, hermano. Amén. De verdad, porque en estos tiempos puedo ver, decía el pastor, aquel tiempo era muy bonito, hermano. Yo no lo viví cuando todos estaban unidos, hermano. Solamente me cuentan que hacían campañas y todos venían, hermano. Grandes fiestas, grandes milagros sucedían en el pueblo de Dios. Y los tiempos van cambiando, hermano. Igual en este tiempo vemos muchos cristianos, hermano, que vemos que se convierten gozosos, hermano, por un mes, 2, 3 meses, ¡pum! Viene un pequeño problema, hermano, y se apartan, hermano. Amén. Entonces, es de suma importancia enseñarle, hermano, al pueblo de Dios que tiene que cimentarse sobre la roca que es Cristo, hermano. Amén. Cimentarse bien sobre la roca, hermano, no importando cuál problema sea, hermano. Amén. Dios siempre va a estar con nosotros. Él prometió estar con nosotros, hermano. Y de verdad me gustó mucho como dijo el hermano, ese dinero venga a mí en el nombre de Jesús, hermano. Amén. Fíjense que en una ocasión yo no tenía dinero, hermano, estaba igual, mal, en uno de esos días. Y iba a entregar pan yo, hermano, y en el coche yo le dije, Señor, yo nunca te pido dinero, le dije yo, hermano. Y de verdad yo no le pido dinero al Señor, hermano. Amén. Yo nunca te pido dinero, pero ahora sí quiero dinero, le dije, pero no tengo. Y ocupo esto. Y de verdad, hermano, fui a entregar pan y regresé. Y me entró una llamada. Y me marcó un sobrino político, el sobrino de la hermana Susana, hermano. Dice, tío, dice, pues le voy a mandar 2,000 pesos, me dijo, hermano. Fíjense, hermano, y él nunca me manda, hermano. Yo igual lo bautizamos, lo llevamos a la iglesia y todo. Se fue para Estados Unidos y ahí está él, hermano. Y me mandó dinero, hermano. Amén. Y yo se lo pedí al Señor. Dios tocó su corazón. Y de verdad, hermano, la palabra dice que el que pide, recibe, hermano. Pero pida creyendo, no dudando, hermano. Porque a veces pedimos dudando. Y es donde Dios no obra, hermano. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a orar por las ofrendas, hermano. Amén. Vamos a orar por las ofrendas. Y después también, hermano, no se vayan porque la hermana Zenobia, juntamente con su nuera, su familia, hermano, prepararon una comida, hermano, el cual vamos a comprar. Ya saben usted cuál es el propósito, hermano, de la venta de talentos. Es para la construcción de la obra. Al rato, si nos da tiempo, voy a llevar al pastor Gabriel cómo está ya la iglesia, cómo ha estado avanzando, hermano, como ya paramos los castillos, todos ya. Para esto, hermano, parece la venta de talentos para recaudar fondos, hermano. Porque acuérdense que necesitamos 13,000, hermano, para comprar un millar de tabicones y una tonelada de cemento, dijimos, hermano, para sacar el arranque ya, el ras, amén. El 7,000 está, hermano. 7 está, igual está allá. 7, hermano, está el tabicón. Entonces, os vamos a orar por las ofrendas y después oramos por la despedida, hermano, amén. Y no se vayan, hay que consumir, hermano. Trajo camarón con pulpo la hermana, hermano, amén. Así que no sé cómo es, en mole, hermana, cómo es, en arroz, cómo es. A la diabla ese fue. La palabra es mala, pero el camarón no, hermano, el pulpo. Amén, gloria a Dios, hermano, amén. Póngase de pie, hermano, vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos, si alguien trajo, hermano, amén. De igual manera, vamos a orar. Y hermano Lano, lo seguimos invitando, hermano. Lo seguimos invitando, las puertas están abiertas, hermano. Venga un día. Y ¿por qué no también? Un día compartir, hermano, la palabra, amén. Lo conocemos de aquí del barrio Zapote. Entonces, bienvenido, hermano, amén. Y luego conocido de la familia Ramis aquí. Gloria a Dios, hermano, amén. Entonces oremos, hermano, por las ofrendas y por los diezmos, amén. Gracias, Padre bendito, gracias, Señor, esta hora, Dios mío. Te damos gracias primeramente por tu palabra, pero lo que vamos a hacer, Padre, es bíblico, Dios mío, es parte de la enseñanza, es parte de la adoración también, Padre bendito, el ofrendar, en venir y diezmar, Padre bendito. En esta hora, Padre bendito, te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que van a dar, que dispusieran en su corazón, Dios mío, que bendiga sus trabajos, su finanza, Padre, el artesa de amasar, Señor. Si alguien no tiene trabajo, súplele un trabajo, Padre bendito. También te pido, Dios mío, que reprendas al devorador de las finanzas, Padre bendito, que le rinda, Dios mío, las finanzas, sus entradas de mis hermanos, Padre bendito. Muchas gracias, Señor, porque yo sé que tú eres bueno, Padre amado.
Te adoramos y te exaltamos esta mañana. Gracias, gracias. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Puede pasar, hermano, amén.